Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El desierto de Arizona se estiraba como una piel vieja bajo el sol del mediodía. La arena, caliente y movediza, tragaba el sonido de los cascos hasta reducirlo a un susurro. Sobre ese tapiz de cal blanca y ocres avanzaba Takuma, Apache Chiricahua, el cabello recogido en una trenza que le rozaba el cuello y la mirada clavada en el horizonte como si quisiera atravesarlo. A la cintura, en una vaina gastada, llevaba una espada de hoja más larga que el antebrazo, un acero extraño en aquellas tierras de revólveres y Winchester. La empuñadura, envuelta en cuero oscuro, dejaba ver los remaches de latón, y cuando el sol caía justo, las muescas del filo devolvían destellos como luciérnagas atrapadas. El caballo, un alazán sin marca al que llamaba Cuervo por la sombra, brillante de sus ojos, resopló al borde de un arroyo casi seco, donde el agua apenas corría con pena entre guijarros. Takuma desmontó despacio. Llevó la brida hacia la sombra raquítica de un mezquite y llenó su cantimplora con paciencia ritual. El agua sabía a metal y a polvo, pero era agua. Se enjuagó el rostro, respiró hondo y volvió la vista al norte. A esa dirección olía la promesa. Dry Creek. Había aprendido que todo olor tiene memoria. El del cuero mojado lo llevaba a su infancia. El de la pólvora a noches de fuga. El del mezcal a risas que hoy eran ecos. Y el del aceite de armas, ese hedor amargo y persistente, lo conducía sin concesiones al nombre de Silas McGraw. El traficante, con su colt cromado y su sonrisa torcida, había cambiado vidas por monedas y humillaciones por contratos. Y había vendido, además, la trampa más sucia: pólvora húmeda, cartuchos falsos, una emboscada condenada desde antes del primer disparo. Aquella tarde, cuando los Chiricahua intentaron defender el paso de su cañada, los rifles escupieron. Humo triste y silencio. El enemigo, en cambio, lanzó fuego real. Takuma estrechó la mandíbula y, casi sin decidirlo, desenvainó un palmo de la espada. El filo cantó un sonido bajo, metálico, que le vibró en los dedos. Con cuidado, talló con la uña una de las muescas de la hoja, no para añadirla. Las marcas no se dan antes del juicio, sino para recordar el peso de cada una. Había ahí historias. El mercader que entregó a una familia a un pelotón de borrachos, el cazador de cabelleras que dejó un niño huérfano, el sargento que quiso borrar huellas con fuego. Cada muesca era un aviso que había sido entendido, y cada aviso una deuda pagada. Guardó el acero y siguió la ruta. Al final del leve valle se formaba una mancha de construcciones, el puesto de intercambio de agua negra, una tienda, un corral, 2 casas de adobe y la sombra del primo hermano de un árbol. Sobre la puerta de la tienda, una campanilla herrumbrosa. Cuando empujó la hoja, sonó como un cascabel cansado. «Dios te guarde, hijo», dijo doña Jacinta, delgada y firme como un poste bien hincado. «Llevas polvo hasta en los pensamientos». Takuma asintió con un gesto que era saludo y respeto. La mujer le ofreció agua sin preguntar, un cuenco de frijoles con chile y una tortilla caliente. Él pagó con una moneda y con gratitud. El calor de la comida le recordó que no todo el desierto era hostil. «Buscas Dry Creek», afirmó ella sin rodeos. «Allá hay revuelo». Llegaron hombres nuevos de los que comen con sombrero puesto. Y el sheriff mira para otro lado como si los ojos le pesaran. «¿Silas McGraw?», preguntó Takuma. La vieja apretó los labios como si probara una palabra amarga. Ese nombre lo lavaría con lejía. Dicen que está en la cantina de O'Hara, contando monedas y favores. Llegó con 2 carros de madera, pero se va con bolsas de cuero. Y hay hambre de pólvora y de despojo. Takuma bebió otro trago de agua. Antes de marchar, doña Jacinta apoyó una mano en la mesa. «Hijo, no me importa quién seas en los bailes de la muerte. Solo te pido una cosa: que no se lleven a los niños de Agua Negra en el torbellino. Si peleas, pelea lejos. Si peleo será donde me empujen», respondió él. «No busco fuego para los que no lo encendieron». Fue entonces cuando entró al local un herrero irlandés, Sable O'Rourke, con los brazos como vigas y un gesto cauto que se le notaba aprendido a golpes. Saludó con la cabeza y se quedó mirando la vaina de Takuma con ojos de oficio. «Pensé que había visto toda pieza de hierro que se arrastra por estas tierras», dijo, «pero no esa». «¿De dónde?». Takuma no respondió de inmediato. La historia era un pozo al que no bajaba por gusto. Sin embargo, había en los dedos del herrero una honestidad de taller. Callos que no mienten. «Del sur», dijo por fin. «De un hombre que sabía, más de acero que de su propia vida. Se llamaba Córdoba. Me enseñó a escuchar el metal».
Un día me dejó la espada y se fue a no volver. Sable chasqueó la lengua como quien respeta una tumba. Córdoba. El fantasma de Chihuahua. Alguna vez ajusté un machete suyo. Tenía la manía de templar al alba cuando el frío muerde. Si quieres puedo darle un beso de piedra a tu hoja. Takuma dudó un segundo. No le gustaba desencajar la espada de su sitio, en presencia de extraños. Pero la necesidad también es una maestra. La desenvainó y la colocó sobre el mostrador. La hoja atrapó la luz como un hilo de luna. Sable la tomó con cuidado, la miró de perfil, sonrió apenas. Buena sangre de hierro. No es un arma para presumir, sino para durar. Se inclinó y rozó con la uña una muesca. Esto no es golpeteo de combate, es registro. Advertencias, aclaró Takuma. ¿Se entiende o no? El herrero asintió con un respeto sin preguntas. Si la vas a usar, que te responda. Te la afilo por pan y palabra. Mientras Sable se perdía en el patio con una piedra de grano fino, Takuma se apoyó en el marco y dejó que los recuerdos hicieran su ronda. Vio otra vez a su gente rodeando la fogata, el canto bajo de las ancianas, el humo subiendo como plegaria. Vio también a su hermano pequeño, Quinto, riendo con la boca llena de tunas y a su madre trenzándole el cabello con paciencia. El plomo de la emboscada les había arrebatado voces, no nombres. El día que el humo de pólvora húmeda les negó defensa, Silas McGraw había estado a salvo en algún salón, contando monedas. Sable volvió con la espada, el filo vivo y humilde, como una promesa discretamente cumplida. No quise meterle brillo de feria, dijo. Solo le quité el cansancio. Es suficiente. Pagó con otra moneda y unas tiras de cecina. Sable, que no aceptaba limosna, colocó en la bolsa de Takuma una cuña de piedra, del tipo que uno guarda para jornadas largas. Por si necesitas recordarle a la hoja que te debe lealtad, explicó. Takuma ensilló de nuevo y emprendió la marcha. El camino a Dry Creek fue encogiendo el paisaje hasta convertirlo en una serie de líneas duras, cerros con aristas, cercas, postes de telégrafo como crucifijos de hierro. A medida que avanzaba, aparecieron señales de un mundo que pretendía imponerse a martillazos, una vía de tren naciendo como serpiente oscura, una brigada de hombres clavando traviesas con ritmo militar, una torre de agua con el rótulo de «La compañía» estampado como cicatriz. Detuvo el caballo en una loma. Desde allí, Dry Creek era una colección de cajas de madera clavadas en el suelo. Al centro, como un altar a otro dios, el salón de O'Hara derramaba música de piano y risas agrias. El polvo alrededor tenía huellas de botas y de ruedas, y el aire traía olor a whisky, sudor y tabaco. Más allá, el despacho del sheriff, una puerta con estrella pintada y dos bancos sin respaldo, la herrería, la iglesia con campana mínima, una escuela que parecía un cajón. Y en las afueras, un cementerio pequeño al que el viento arrancaba cruces al azar. Takuma no bajó de inmediato. Observó, supo, por la forma en que la gente se apartaba de la puerta del salón, que alguien adentro mandaba y gozaba mandando. Supo, por los caballos atados con correa nueva y silla rica, que había dinero reciente y rápido. Supo, por la sombra de una Elliot y Sinpoy, guardia apoyado en el poste con los brazos cruzados y la mirada floja, que el sheriff prefería tener otros ojos que los suyos. Sacó de la alforja un trozo de cuero en el que llevaba envueltas unas plumas, dos piedras lisas y un rezago de tabaco. Preparó con dedos metódicos una mezcla que ardió mansa. Cerró los ojos, dejó que el humo le pasara por la garganta y habló con los que ya no estaban, como si estuvieran. Voy, madre, no con furia tonta, con filo y juicio. Si la sangre debe correr, que sea consentido. Si se puede evitar, que se evite. Cuando abrió los ojos vio a un niño mirándolo desde detrás de un tonel. Tendría 8 años y los pies llenos de polvo. Llevaba una camisa grande, heredada, y un sombrero demasiado serio para esa cara. ¿Eres el apache que trae espada?, preguntó el niño sin miedo, como preguntan solo los que todavía no han aprendido a medir el peligro. Quizá, respondió Takuma. ¿Por qué preguntas? Mi ma dice que cuando llega un hombre así pasan cosas, y también que no debo hablar con extraños. Pero aquí todos lo son. Se acercó un paso. ¿Vas a pelear con McGraw? Takuma lo miró. En los ojos del niño había curiosidad, no morbo. Una parte suya quiso decirle que se fuera, que ahorrara preguntas para otras vidas. Otra parte supo que si no hablaba él, hablaría la calle. Voy a hablar con él, dijo al fin. Y si no entiende, entonces... Sí, el niño asintió como si lo esperado quedara confirmado.
Se sienta junto a la ventana por donde entra el aire, señaló, y se ríe cuando O'Hara le sirve sin cobrar. ¿Cómo te llamas? Toby. Mima cose camisas para los hombres del tren. Yo llevo los botones. Ve con tu madre, Toby. Hoy la noche sacará colmillos. El niño se fue corriendo. Takuma bajó por fin la loma con el caballo pisando seguro y se metió por una calle donde las casas se encogían para dejar sitio a la cantina. Antes de llegar, se abrió una puerta a su izquierda. Una mujer alta de cabello recogido bajo un paño lo miró con una mezcla de susto y alivio. Tenía las manos manchadas de tinta. Perdone, dijo. Soy Hattie Pruitt, imprentera. Hago el boletín de Dry Creek. Cuando me dejan. Me dijeron que usted, rebuscó la palabra, que usted es el que cuenta las injusticias en la hoja de su espada. No las cuento por gusto, respondió Takuma. Lo sé. Ella bajó la voz. McGraw publica anuncios de asociación y pone a los rancheros, entre la espada y la pared, firmar o quedarse sin agua. A los que firman les exige maderos y carne para su gente. A los que no, les quema los cercos de noche. Y el sheriff quiere paz, dice. Paz con las manos atadas es silencio. Respiró hondo. Si usted, se interrumpió. Si usted habla con él, no lo haga solo. Nadie aquí es valiente en público, pero hay ojos. Yo imprimo nombres cuando me atrevo. Takuma la escuchó. No prometió nada que no fuera suyo. Los ojos valen, dijo. Se ven incluso cuando parece que no. Antes de dar otro paso, vio moverse una sombra donde la calle se encogía. Era un hombre delgado, chaleco de paño, barba rala, los dedos inquietos cerca de la cartuchera. Caminaba como quien no quiere ruido, pero su mirada buscaba la mitad del cuerpo de Takuma donde la espada dormía. Había aprendido a leer esos detalles más que cualquier Biblia. Se detuvo sin necesidad visible. El delgado se detuvo también midiendo distancias. McGraw te envía, dijo Takuma, más como constatación que como pregunta. El hombre levantó un poco la barbilla inferido. Solo quiero saber a qué viene el caballero de la hoja. Sonrió, sin ganas. McGraw aprecia la buena compañía, pero no las visitas sin tarjeta. Takuma no dio un paso. Deslizó un dedo bajo la guarda, no para desenvainar, sino para que el gesto viajara. Vengo a cobrar un engaño. El delgado alzó las manos, como si conciliara. Los negocios son negocios. El desierto seca pólvora, seca palabras, seca rencores. ¿Por qué no dejas que el viento haga su trabajo? Takuma entonces sí desenvainó un poco, lo justo para que el brillo helara el aire y el hombre escuchara el sonido. El acero habló claro. Takuma también. Una marca más en ella, dijo en voz baja sin teatralidad. Una más por tu jefe, por tus trampas, por tus incendios, y te lo advertiré a la cara. Te enterraré donde estás parado. El delgado tragó saliva. La calle encogió el mundo hasta el ancho de la hoja. En los ojos del hombre se arremolinaron preguntas rápidas. ¿Es cierto? ¿Es ahora? ¿Dónde están mis piernas si quiero correr? Al final eligió la salida que el miedo ofrece a los vivos. Retrocedió con gestos de calma, las manos aún en alto. No hay que ofenderse, farfulló. Yo solo envío recados. Entonces lleva este. Al atardecer hablaré. Si no me escucha, no habrá más palabras. El hombre se dio la vuelta con prisa mal disimulada y desapareció entre sombras. Hattie, que había contenido el aliento sin saberlo, exhaló. No le gustan las cartas que vuelven, murmuró. Takuma guardó la espada con el mismo respeto con que se desenvaina un nombre. Siguió hasta el abrevadero comunal, donde el agua reflejaba un cielo que parecía no pertenecer a nadie, y dejó que Cuervo bebiera. A su lado un viejo con sombrero apachurrado y botas sin vida rumiaba tabaco. No todos los días ve uno una espada en Dry Creek, dijo el viejo sin mirarlo, menos en manos de alguien que sabe esperar. Los impacientes hacen mucho ruido y poca historia. La paciencia es un cuchillo envainado, replicó Takuma. Pero también corta. Pues cuide cuando lo desenvaina, escupió el viejo. Aquí, la sangre siempre se cobra 2 veces. El sol empezó a inclinarse. Las sombras crecieron como si se estiraran después de una siesta larga. Del salón se escaparon risas más fuertes, el piano subió un tono, y alguien gritó una apuesta. Takuma ajustó la cincha, puso un pie en el estribo y se quedó un segundo suspendido, entre subir y no subir, entre entrar y aún medir. Sabía que del otro lado de esas puertas lo esperaban caras conocidas y desconocidas, al que le encantaba abrir juego, al que disparaba sin pensar, al que tomaba nota en los márgenes de lo que pasaba.
Sabía también que la noche, con su lengua negra, se deslizaba hacia los hombres que se llaman a sí mismos dueños. Tomó aire. Miró de reojo la hoja escondida y sintió en la palma la memoria de cada marca. No era un hombre de discursos ni de vendetas de feria. Era un hombre que había aprendido a reconocer el momento exacto en que el silencio deja de ser prudencia para convertirse en cómplice. Ese momento olía a whisky y a piano y estaba justo detrás de las dos puertas batientes. «Es ahora», se dijo sin decirlo, y con paso medido encaminó a Cuervo hacia el poste de amarre, hundió sus botas en el polvo que ya parecía ceniza y subió el primer escalón del salón. Las tablillas crujieron como si supieran el peso de las decisiones. La campanilla interior tintineó, tenue. El aire de adentro estaba más fresco, pero no más limpio. Takuma empujó con los dedos la madera. Aún no. Se quedó en el umbral, a mitad del mundo que lo trajo y el mundo que lo esperaba. En el cristal de la ventana, la luz del ocaso le devolvió el perfil del acero invisible. El encuentro era inevitable. Las puertas batientes del salón de Ohara se abrieron con un gemido que partió en dos el murmullo del lugar. El piano se detuvo justo a la mitad de una melodía optimista. Las cartas quedaron suspendidas en manos ajenas, y el humo de tabaco formó un velo sobre las mesas como una nube que no quisiera perderse el espectáculo. Takuma entró sin prisa. Llevaba la vaina bien ceñida, la mano libre, la mirada recorriendo, no buscando. El suelo crujió bajo sus botas como un animal que despierta. A la derecha, el mostrador. Ohara, un irlandés ancho de espalda y bigote, rojo, tallaba vasos con un trapo que ya no recordaba el color original. A la izquierda, dos mesas de póker. En una, un par de ferroviarios contaban fichas con esa torpeza de quien ha contado demasiadas veces. En la otra, un ranchero joven apretaba los labios para no mostrar que había perdido la vaca sin vender ni haberla traído. Cerca de la ventana que daba a la calle, un rincón de aire, whisky y sombras. Allí, Silas McGraw. El traficante estaba reclinado en la silla como si el respaldo fuese un trono. Sombrero negro ladeado, chaleco de paño fino, pañuelo de seda, al cuello. Sobre la mesa, ordenado como una promesa, el Colt cromado descansaba con la culata al alcance de la mano derecha. Alrededor, tres hombres con caras de yesca. El delgado que había hecho de recadero. Un mulato de hombros de tonel que mascaba algo con ganas de morder a alguien. Y un cuarentón de ojos pálidos que olían a cantina vieja aunque estuviera bañándose. «Bienvenido», dijo McGraw sin levantarse. Pocas veces recibimos a alguien con tanta ceremonia. Hasta el piano supo callarse. Takuma avanzó 2 pasos. No necesitó levantar la voz. «¿Eres Silas McGraw?» «A veces. Otras soy el que soluciona problemas». Sonrió con dientes muy blancos. «¿Y tú?» «Debo escoger si te ofendo o te invito. Es difícil hacerlo bien sin un nombre». Takuma McGraw chasqueó la lengua celebrando la música del nombre ajeno. «Takuma. Lo repetiré cuando brinde». Señaló con 2 dedos un vaso vacío. «Ohara. Para el caballero, ¿mezcal quizá? ¿O prefiere agua de la pila? Aquí cuidamos los gustos, incluso los más ásperos». «Agua», dijo Takuma. Ohara le sirvió sin opinar. Los ojos del salón estaban puestos donde debían, en la mesa de McGraw, en la espada de Takuma, en el aire entre ambos. De un rincón se adelantó Hattie Pruitt. Ocupó una mesa lateral con un cuaderno en blanco y un lápiz afilado. Fingió escribir listas, pero su mirada era una imprenta. Junto a la puerta, Toby se coló tras un tonel apilado y dejó ver solo el brillo insolente de sus pupilas. Sable O'Rourke se quedó en el umbral, con las manos metidas en el delantal, de cuero, como si así pudiera amarrar su oficio a la escena. «Se dice que llevas la contabilidad en el acero», comentó McGraw paseando la vista por la vaina. «Puedo respetar a un hombre que escribe sin tinta». Takuma apoyó los nudillos sobre la mesa vacía contigua. El gesto dejó claro que no pensaba sentarse. Bebió un sorbo de agua. Había en el líquido una sombra de hierro, el mismo sabor que dejan las decisiones. «Vendiste pólvora que no quemaba», dijo sin girar ni un músculo de más. «Y vendiste a mi gente una mentira a cambio de sus vidas». El delgado carraspeó, buscando coraje en su garganta extraviada. «Negocios son negocios. El clima cambia la pólvora. No es culpa de nadie si el cielo llora dentro de un saco». McGraw levantó una palma como quien aparta una mosca. «No malgastes aire, Kane». Volvió a Takuma. «A veces en el desierto lo único que quema son los prejuicios y las malas suertes. Yo pongo mercancía sobre la mesa. El que la toma la prueba. Si falla, maldito sea el destino.
¿Quieres justicia? Te dirás juez y verdugo porque tu causa es grande. Todos vienen con causas grandes. Se inclinó un poco. Pero aquí manda algo más simple. ¿Quién paga? ¿Quién bebe? ¿Y quién se va caminando? Takuma descolgó lentamente la espada. No la alzó. La dejó reposar con suavidad medida sobre una mesa vacía. El metal, al tocar la madera, cantó una nota, breve que heló las sonrisas. La hoja, a la luz que se colaba por la ventana, mostró las muescas como estrellas mal contadas. Una marca más en ella, dijo, y su voz no necesitó subir. Una más y te lo advertí. Te enterraré donde estás parado. El murmullo del salón hizo oleaje en la costa de ese silencio. El mulato de hombros de tonel dejó de masticar. El de ojos pálidos llevó instintivamente la mano hacia el revólver, pero la retiró al notar que el aire podía cortarle los dedos. Kane, el delgado, dio medio paso atrás que sonó a retirada en los huesos de quien lo mirara. McGraw, sin embargo, no perdió la pose de hombre a quien lo grave le divierte. Se incorporó, tomó su Colt con la delicadeza de un violinista y lo dejó también sobre la mesa, paralelo a la espada, como si ambos objetos quedaran invitados al mismo baile. Me gustan los avisos, dijo. Siempre admiré a la gente que cree en la letra de su propia ley. Golpeó con 2 dedos el metal cromado. La mía es más corta, cierto, pero tiene la cortesía de hablar rápido. El sheriff llegó entonces como si el destino lo hubiese estado reteniendo por la camisa hasta que las palabras pesaran lo suficiente. Era un hombre alto, de piel dura, por el sol y ojos que preferían no fijarse demasiado. Traía la estrella en el pecho como quien carga una deuda. En el umbral se detuvo, barruntó la escena y eligió apoyar el hombro en un poste, ni adentro ni afuera. «Caballeros», dijo en lino TCHT, tono hueco, «cualquier asunto que pueda resolverse sin agujeros en mi calle será agradecido por el contribuyente». «Sheriff Calder», saludó McGraw con afecto que parecía sacado de una botella, justo a tiempo para comprobar que aquí todos somos civilizados. Civilizados y armados no son lo mismo, masculló O'Hara desde el mostrador, más para sí que para otros. Calder miró a Takuma, a la espada, al Colt, a Hattie con su lápiz inmóvil, a Sable tensionando la mandíbula. Hizo cuentas mentales que no le daban. Si tienen que arreglar algo, dijo, que sea fuera del pueblo y lejos de los depósitos de agua, y sin involucrar a quien no esté adentro del círculo. Me encanta la geometría, contestó McGraw. Propongo el llano detrás del arroyo seco, cuando la luna se ponga a mirar. 2 hombres, 2 instrumentos, una sola manera de cerrar la discusión. ¿Aceptas, Takuma? Hubo un parpadeo en toda la sala. El piano respiró. El aire ganó peso. Takuma recogió la espada. No la guardó aún. No vine a bailar al capricho de nadie, replicó. Vine a poner una verdad en tu mesa. Y ya la pusiste, asintió McGraw. Ahora la mesa pide pago. Lo dijo con esa firmeza que se viste de cortesía. Hattie anotó duelo sin adornos. Sable apretó el cuero con los dedos hasta que crujió. Toby, detrás del tonel, comenzó a mover los labios como repitiendo silenciosamente una oración que quizá no conocía, pero que entendía. Que nadie cayera, que todo fuese cuento, que su madre no llorara esta noche. El mulato de hombros de pez, Tonel, al que llamaban Goff, rió con un sonido corto. Si el indio quiere pelear con chatarra, que pelee. Yo apuesto a que su filo resbala en la luna. No es chatarra, dijo Sable sin salir del umbral. Es acero que ya escuchó más verdades que tú. McGraw levantó la mano otra vez, dueño del escenario. No habrá pelea aquí, decidió. O'Hara necesita sus vasos, el sheriff su quietud y yo mis clientes vivos. Miró a Takuma. ¿Al arroyo, pues? Takuma recogió el vaso de agua, lo vació y lo puso boca abajo sobre la barra. Guardó la espada con un movimiento que parecía un cierre de libro. «Al arroyo», dijo. El salón volvió a respirar. El piano intentó una nota, pero a nadie les gustó. McGraw tomó su Colt y con gestos de ceremonia lo descargó. Una a una, las balas rodaron sobre la mesa. Dejó 3 y guardó las otras en el chaleco. Justicia también es economía, comentó. 3 bastan para ver de qué estás. Hecha una noche, había en aquello una puesta en escena. Takuma no la necesitaba, pero la comprendía. Los hombres como McGraw viven de que los demás crean en su leyenda, y las leyendas se alimentan de rituales. Salieron con el sol inclinándose y el pueblo detrás echando sombras largas. El sheriff, Calder, de mala gana, se puso a andar a prudente distancia, no para intervenir, sino para narrar mañana que estuvo. Hattie caminó con pasos cortos, sin separarse de la orilla, el cuaderno apretado al pecho. Sable, a quien las espadas le importan, más que la política,
Cargó una piedra de afilar en el bolsillo por si acaso. O'Hara apagó el piano con un paño, lanzó una mirada al cielo y murmuró algo a un santo sin nombre. Toby fue seguido por su madre hasta la puerta de su casa, donde lo atrapó del codo y le dijo que no, que esta vez no, que hay noches que enseñan a lo bruto. El camino hasta el arroyo seco era un pliegue de tierra con nidos de piedras y huellas de carros recientes. A medida que se alejaban, el ruido de la cantina se convertía en rumor de panal. A medida que el rumor se apagaba, se encendía el crujido de la sal seca, el canto duro de los grillos, el latido enorme de un cielo que quería ser de todos. Allí se detuvieron. El arroyo, ahora una herida blanca, separaba dos planicies breves. McGraw cruzó al otro lado con su paso de hombre que pisa alfombras, incluso sobre tierra. Se colocó contra una roca baja, probó el peso del colt, lo enfundó y desenfundó 2 veces, comprobando que el cuero respondía. 3 pasos atrás de la roca, dictó. A la señal del sheriff, se viene lo que venga. Takuma no discutió. Dio 2 pasos hacia la izquierda buscando un pequeño desnivel donde el suelo recordaba haber sido barro. Aflojó los hombros. Escuchó su cuerpo como escucharía una cuerda, tensa antes de pulsarla. Desenvainó. La espada en la penumbra no brilló. Absorbió la luz hasta quedarse con un tono de metal sin alardes. El aire alrededor de ella pareció acomodarse. Última oportunidad, dijo Calder con voz que quería sonar a autoridad y solo alcanzó a ruego. Pueden declararse satisfechos con bravatas y marcharse. Nadie los llamará cobardes. Yo no llamo nombres, contestó McGraw. Llamo cuentas. Aquí no hay bravata, agregó Takuma. Solo una deuda. Entonces alguien llegó corriendo desde el pueblo, casi tropezando con su prisa. Era el delgado Kane, con el sombrero en la mano y los ojos muy abiertos por la novedad. Se detuvo, respiró a bocanadas y gritó sin permiso. «Oiga, Silas, llegó un mensajero de la compañía. Dicen que mañana a primera luz quieren los libros de los contratos, que el inspector no firma si hay alboroto». McGraw no lo miró. Sonrió, sin dientes esta vez. «Los hombres siempre escogen mal. Hora de traerme buenas noticias», dijo. «Diles que mañana desayunamos con papeles». Hoy ceno con asuntos. Kane cerró la boca y se quedó donde estaba, atónito, porque a veces el miedo se parece a la fe. «Sheriff», dijo Hattie por primera vez en voz alta. «Si esto ocurre, constará. Y si no, también». Calder asintió con Toby, un gesto que ya aceptaba su propio testimonio. El viento cambió de dirección, trayendo desde el salitre seco un olor que sonaba a metal futuro. La luna, todavía baja, empezó a delinear aristas. McGraw movió la cabeza como si acomodara un sombrero invisible. Takuma, en silencio, pasó el pulgar por una muesca de la hoja. Recordó el hilo de voz de doña Jacinta. «Si peleas, pelea. Lejos». Estaba lejos, pero les alcanzaría el eco. «A mi señal», dijo Calder, tragando polvo. 3, 2, espera, interrumpió McGraw con cortesía venenosa. «Una regla más, nada de terceros. Si alguien dispara que no sea nosotros, me levanto y arraso con cuanto respire». Miró de reojo a Goff y a los otros, que habían llegado a prudente distancia con la multitud. «Tú también, herrero. Tú, periodista. El duelo es de 2. «Las reglas son buenas», dijo Takuma. «También los testigos». «Uno más», añadió McGraw. «Si caigo, mis hombres se van. Si caes, los tuyos aceptan que aquí se acabó. Nada de venganzas largas como el ferrocarril». «No tengo los míos en este pueblo», dijo Takuma y miró a Hattie. Miró hacia donde estaría Toby aunque no lo viera. «Pero las venganzas que duran tanto no son venganzas, son costumbres». McGraw rió sin risa. El sheriff levantó la mano. 3, 2, 1. No hubo disparo ni campana. Hubo un corte en el mundo. Goff, por impulso o por estupidez, movió el pie sobre una piedra que rodó y sonó como un disparo desde muy lejos. El colt de McGraw subió, obediente a la costumbre. La espada de Takuma se inclinó, obediente al cálculo, y el aire entre ambos se tensó como cuerda de arco, pero la bala no salió. McGraw no apretó. Se quedó un segundo con el arma a media altura, como si le bastara con medir la distancia. Entonces sonrió leve, como si hubiera comprobado algo íntimo, que todavía mandaba en su propio temblor. «No todos los impulsos merecen cumplirse», dijo, y ahora sí, cruzó el martillo con el pulgar. Takuma no cargó. Dio medio paso en diagonal, pisó firme, bajó la hoja a la altura de la cadera y dejó que su cuerpo recordara el mapa del acero. Entrar, desviar, tocar.
Nada heroico, nada largo. El duelo se había pactado, pero la noche aún no había dicho su parte. Desde la orilla, Hattie sostuvo el lápiz sin moverlo, como si así pudiera detener el tiempo. Sable murmuró una palabra que solo el metal entiende. El sheriff Calder apretó los dientes. Kane se llevó la mano al corazón, como si allí le hubieran puesto una pólvora nueva. O'Hara, que había llegado jadeando por curiosidad culpable, juntó las manos por reflejo religioso. Y en una ventana lejana, Toby, desobediente y mudo, miró con los ojos más abiertos de su vida. El silencio se hizo tan grande que el primer aleteo de un búho sonó a tambor. «Ahora», dijo el sheriff, sin aire. La noche, como se esperaba, sacó los colmillos. Y lo siguiente que vino ya no fue la ley del papel ni la del mostrador. Fue la ley del acero y la pólvora. El reloj invisible del desierto ya había marcado la hora. El sol se había hundido más allá de las colinas como un toro cansado, y en su lugar la luna, todavía creciente, iluminaba con un fulgor pálido la planicie del arroyo seco. El aire estaba más frío, y cada soplo de viento parecía anunciar que algo irreparable estaba por suceder. Takuma se mantenía de pie, la espada en la mano derecha con la hoja baja, quieta, como un río antes de romper la represa. McGraw, en cambio, se erguía con su Colt, el cañón reflejando la claridad nocturna como si se burlara del acero largo de su enemigo. Entre ambos apenas 15 pasos, la distancia suficiente para que el destino se jugara en un suspiro. El sheriff Calder levantó la mano otra vez. El gesto era tembloroso, casi una excusa. A la cuenta de 3, dijo. 1, 2, 3. El disparo retumbó antes de que la palabra se secara en el aire. McGraw fue rápido, tan rápido como decían las historias. El fogonazo pintó de amarillo el costado de su rostro. La bala silbó a la altura del pecho de Takuma. Pero el apache se había lanzado de lado, su silueta apenas una sombra sobre la arena, y la bala se incrustó en la tierra, levantando un polvo que olía a pólvora quemada y a advertencia. Takuma rodó, se levantó de un salto felino y cargó hacia adelante. La espada brilló un instante bajo la luna, y el público contuvo la respiración. McGraw retrocedió, disparó otra vez. El segundo proyectil rozó la manga de Takuma, arrancando un jirón de tela y un hilo de sangre. El apache no se detuvo. Cuando estuvo lo bastante cerca, descargó un tajo lateral. El acero chocó contra el Colt. El golpe fue seco, brutal, y el revólver salió despedido de las manos de McGraw para girar en el aire y caer en la arena a varios metros de distancia. La multitud que observaba, Sable, Hattie, O'Hara, incluso el sheriff, soltó un grito ahogado. McGraw cayó de rodillas, sorprendido pero no derrotado. Su mano izquierda buscó un cuchillo oculto en la bota, un acero corto que brilló como diente de lobo. «Vamos, indios», escupió. «No creas que he perdido todavía». Takuma se detuvo a un paso de él, la espada apuntando directamente a su pecho. Su respiración era firme, medida. No había en su rostro furia ni descontrol, solo una calma que asustaba más que la rabia. «Ya fallaste 2 veces», dijo. «Una más y será la última». McGraw, jadeante, lanzó un amago con el cuchillo. El acero corto buscó el vientre de Takuma, pero éste lo desvió con un movimiento mínimo de la muñeca. La espada trazó un arco limpio y el cuchillo se partió, contra el suelo como si fuera de cristal. El filo de Takuma quedó a 1 pulgada de la garganta del pistolero. El silencio fue absoluto. Solo el croar lejano de una rana en el arroyo muerto y el aleteo de un búho marcaron que la vida seguía. McGraw tragó saliva. Su orgullo de pistolero, su fama de comerciante intocable, todo pendía de ese filo. Tenía delante no solo a un hombre, sino al juicio encarnado. «Hazlo», siseó con un hilo de voz que buscaba parecer desafío pero sonaba a súplica. «Termina lo que empezaste». Takuma respiró hondo. La espada tembló un instante, no por falta de pulso, sino porque la decisión era más pesada que el acero mismo. Detrás de él oyó el eco de voces que ya no estaban. Los ancestros, su madre, los guerreros caídos en la emboscada de la pólvora húmeda. Todos pedían justicia, pero justicia no siempre es matar. Con un movimiento súbito, hundió la hoja en la tierra a centímetros de la garganta de McGraw. La arena se abrió con un chasquido y la espada quedó clavada, firme, como una sentencia, que no necesitaba cadáver. «Las marcas no son por gusto», murmuró Takuma, mirándolo directo a los ojos. «Son advertencias. Y esta es la última que recibirás». McGraw quedó helado. Sus guardaespaldas dieron un paso adelante, pero el sheriff Calder levantó el rifle y apuntó. «Ni lo intenten», gruñó. «Lo que se vio, y el pueblo entero será testigo». Sable asintió en silencio.
Hattie, con la mano temblorosa, escribió en su cuaderno: «El apache no mata por placer. Su espada habla más que 1000 balas». O'Hara, todavía con el delantal manchado de cerveza, se persignó en silencio. McGraw, humillado, recogió aire como pudo. No se atrevió a moverse mientras Takuma retiraba la espada de la tierra y la envainaba con la misma calma con la que había llegado. El apache dio media vuelta, caminó hacia su caballo y lo montó sin mirar atrás. El pueblo entero había quedado en suspenso. Nadie habló hasta que el trote del caballo se perdió entre las sombras del desierto. Entonces las voces estallaron, como un río contenido. Algunos aplaudieron, otros susurraron, otros simplemente lloraron, como si hubieran presenciado algo más grande que un duelo, más grande que la ley escrita. McGraw se levantó con torpeza. Su Colt seguía en la arena, frío, derrotado. Sus manos temblaban, pero no por la rabia. Era miedo. Por primera vez en años, miedo verdadero. La luna, en lo alto, fue testigo muda de que en Dry Creek no había ganado el que tenía más balas, sino el que cargaba con más verdad. Y en la memoria del pueblo quedaría grabado para siempre que esa noche, bajo las estrellas, el acero y la pólvora se midieron, y el acero habló más fuerte. El amanecer sobre Dry Creek no fue como los demás. El sol se alzó con un resplandor tibio, pero el pueblo entero lo recibió en silencio, como si aún masticara lo que había presenciado la noche anterior. Las calles amanecieron polvorientas, con huellas de botas impresas en la tierra como cicatrices de lo ocurrido. El duelo se había corrido de boca en boca hasta los corrales más alejados. El apache de la espada humilló a McGraw. Unos lo contaban con orgullo, como si hubieran estado del lado del vencedor. Otros lo susurraban con miedo, sabiendo que los hombres como Silas nunca se dejaban vencer sin buscar revancha. Pero todos coincidían en algo. Habían visto cómo la ley escrita en revólveres y papeles de contratos se rompía frente a una verdad forjada en acero. El miedo de McGraw Silas McGraw despertó tarde, encerrado en la habitación que ocupaba, en el piso superior del salón. El espejo le devolvió una imagen que nunca había visto, la de un hombre derrotado. Sus manos temblaban aún, como si el filo de Takuma siguiera sobre su garganta. Golpeó la mesa con rabia. «Solo fue suerte», gritó como si necesitara convencer al eco. Pero el eco no respondió. Sus hombres, Goff y Kane, esperaban abajo. Ninguno se atrevía a hablar en voz alta. El sheriff Calder había dejado claro que cualquier represalia contra el apache caería bajo su responsabilidad, y aunque el sheriff no era de mucha acción, esta vez su voz sonó como hierro. «Patrón», murmuró Kane. «La compañía del ferrocarril envió mensajeros. Quieren firmar los contratos. Están nerviosos por lo de anoche». McGraw cerró los ojos. Sabía que su prestigio era el oro con que negociaba. Sin él, los contratos se marchitaban, las alianzas se agrietaban. Por primera vez en años comprendió que la gente lo miraba más como un peligro inservible que como un hombre intocable. El pueblo despierta en la plaza, Hattie Pruitt imprimía con prisa en su modesta imprenta. Las planchas de plomo repiqueteaban, con cada golpe, y las hojas frescas salían oliendo a tinta y esperanza. El boletín del día llevaba en grandes letras: «El apache habla con su espada. Dry Creek tiene un testigo». Relataba el duelo con detalle, sin adornos innecesarios. McGraw apuntó, disparó y falló. Takuma, con la espada, le desarmó ante los ojos de todos. No hubo ejecución, hubo advertencia. La justicia llegó en silencio, sin pólvora que alardeara. Rancheros recogieron esos papeles como si fueran monedas de oro. Algunos lo guardaron en bolsillos, otros lo clavaron en las puertas de sus establos. El mensaje era claro. McGraw podía sangrar, y si podía sangrar, podía caer. O'Hara, tras la barra de su salón, murmuraba a cada cliente que entraba: «El apache pudo matarlo, y no lo hizo. Eso es lo que más le duele». Sable O'Rourke, en la herrería, no dejó de repetir a los muchachos que lo ayudaban: «Una espada bien templada corta más que el acero, corta el miedo». El niño y la promesa Toby, el niño curioso, que había observado desde las sombras, buscó a Takuma al amanecer. Lo encontró preparando a Cuervo para marchar, ajustando la montura y guardando las pocas pertenencias que llevaba. «¿Te vas?», preguntó Toby con un hilo de voz. Takuma lo miró con calma. «Ya hice lo que debía». «Pero, ¿y si McGraw vuelve?», insistió el niño con los ojos enormes de preocupación. «¿Y si trae más hombres?». El apache se agachó para quedar a su altura. «Entonces Dry Creek tendrá que decidir si sigue agachando la cabeza o si se defiende». Puso una mano sobre el hombro del chico.
No se necesita espada para luchar siempre. A veces basta con decir la verdad en voz alta. Toby asintió, aunque no entendía del todo. En su corazón de niño, sin embargo, algo se encendió. La idea de que un hombre puede cambiar un pueblo sin derramar sangre. La huida del pistolero esa misma tarde, McGraw recogió sus pertenencias. Cargó el dinero que pudo, el Colt que ya no le parecía tan brillante, y partió en una carreta rumbo al este, escoltado por 2 de sus hombres. Nadie lo detuvo, pero tampoco nadie lo despidió. El silencio del pueblo era más cruel que cualquier bala. «Volveré», gruñó antes de partir con el rostro pálido de ira. «Escúchenme bien, malditos. Volveré». Pero su voz sonó hueca, sin eco. La gente ya no lo temía como antes. El eco del acero, cuando Takuma montó a Cuervo y salió por la calle principal, el pueblo entero lo miraba. Nadie se acercó a detenerlo. Sabían que él no pertenecía a Dry Creek, sino a un horizonte más amplio, al desierto y sus caminos sin dueño. Sin embargo, todos sintieron que algo había cambiado. El sheriff Calder lo observó desde el umbral de su despacho. «No sé si nos hiciste un favor o nos condenaste», dijo en voz baja. «Pero de una cosa estoy seguro. Desde hoy, este pueblo no será el mismo». Hattie lo siguió con la mirada hasta que fue apenas una silueta contra el polvo. En su cuaderno escribió: «El apache de la espada no busca tierras ni oro, busca memoria. Y donde camina, deja huellas que los hombres recuerdan más que las balas». Takuma se perdió en la línea del horizonte. El viento arrastró tras de él las últimas palabras que había pronunciado a McGraw, palabras que el pueblo entero recordaría como advertencia y como leyenda. «Una marca más en ella, y te enterraré donde estás parado». Desde entonces, cada vez que alguien en Dry Creek hablaba de justicia, mencionaba el sonido de esa espada clavándose en la tierra. Y en el rumor del desierto, cuando el viento golpeaba fuerte contra las rocas, parecía que aún se escuchaba el eco del acero.